Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la última mesa de la tarde de la segunda jornada de la Semana de la Inteligencia Artificial. Y para mí es un placer moderar una mesa con el título Tecnologías de Frontera. Precisamente a mí, que soy un filólogo y que soy el decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, y que seguramente creo que me encantaría estar casi más ahí sentado con ustedes que aquí, porque voy a tener muchas curiosidades como probablemente van a tener ustedes después de escuchar a todos los que componen esta mesa. Déjenme que dé una pequeña nota personal. Yo hace 30 años tuve mi primer correo electrónico. Bueno, 29. Dentro de un par de meses serán 30 años. Supongo que el correo electrónico existió hace ya incluso antes del 94. Además de un contrato, las llaves del despacho, un ordenador, recibí una dirección de correo electrónico y no tenía muy claro qué hacer con ella, sinceramente, porque no sabía qué hacer con ella. No recuerdo esa dirección, lo que sí recuerdo es la contraseña. No sé por qué. Bueno, misterios de la memoria humana. Con la inteligencia artificial, con la memoria artificial no pasan estas cosas, ¿no? Y gracias a eso tuve acceso a una cosa que aquellos que vivíamos fuera, en el extranjero, yo era lector en una universidad alemana, de la antigua Alemania del Este, ya no lo era, ya era la Alemania unificada, pues pude dejar de ir a comprar el periódico a la estación todos los fines de semana, que era lo que hacíamos ahora se llaman expat, ¿no? Pues en aquella época no se conocía este concepto y, bueno, tuve la suerte de poder asistir al centro de cálculo para poder leer la prensa en español o ir a mi despacho que estaba en las antiguas oficinas de la antigua Policía Secreta de la República Democrática Alemana. Bueno, podría contarles muchas anécdotas de eso, pero no es el tema de esta mesa. A partir de entonces fue todo facilitar la vida, fue numerosos avances que nos permitió avanzar en muchísimas cuestiones, facilitar, simplificar la vida. Hoy en día me pregunto si aquello se podría denominar como tecnología de frontera. Creo que mis compañeros me van a decir que no, porque si yo tenía acceso a un correo electrónico ya no podía ser de frontera, ya era algo que era bastante establecido. Bueno, la frontera es un concepto muy humano, es un concepto que ha aparecido en numerosos contextos y que nos ha permitido siempre al ser humano buscar esa frontera, es decir, cómo superar esa frontera, o por llamarlo de otra manera, el finisterre, ¿dónde está ese fin de la Tierra? ¿Cómo poder llegar más allá de ello? Hoy en día, Finisterre ya no es un lugar físico. Hoy en día hemos incorporado al vocabulario nuestro palabras como ChatGPT, metaverso, lo que hemos venido escuchando, cloud, DeepL, quien ha usado la aplicación DeepL, machine learning, deep learning, blockchain, inteligencia artificial. Bueno, de hecho estamos todos los días con numerosas ofertas de inteligencia artificial. Esto hace esto, olvídate de ChatGPT porque esto te resuelve la vida, etcétera, etcétera. Fundamentalmente lo que hacen es intentar mejorarnos la vida, predicen nuestros comportamientos, música, películas, nos recuerdan acontecimientos, tenemos nubes que amplían nuestra memoria, traducción de textos, nos dicen si el tráfico es denso o no, nos dicen igualmente, nos da instrucciones sobre cómo llegar a Pinomontano o incluso cómo llegar a Auckland, no importa el lugar, pero nos dan instrucciones. Es decir, cada día nos encontramos con que la tecnología supera un nuevo limes, un nuevo límite, un nuevo finisterre. Y ya hemos dejado casi de sorprendernos por todo ello. Según la curva de Gartner y su ciclo de hype, que es una metodología que permite ver cómo una tecnología o aplicación evolucionará con el tiempo hasta alcanzar la fase de consolidación y de productividad, para 2023 se prevén 4 campos muy relevantes. Uno de ellos es el campo de la inteligencia artificial emergente.
tecnologías que ofrecen oportunidades para la diferenciación sostenible y una mayor productividad de la fuerza laboral. Un segundo campo es la experiencia del desarrollador. Mejorar la experiencia es fundamental para la mayoría de las empresas. El tercer campo es la nube pervasiva, tecnología que se centra en cómo la computación en la nube evolucionará y convertirá en un impulsor importante de la innovación empresarial. Y finalmente, el número 4, el cuarto campo que adapta o que propone Gartner, es la seguridad y la privacidad centrada en el ser humano. Bueno, ¿por qué son importantes estas tecnologías? Bueno, son importantes porque estas tecnologías y su asentamiento en la sociedad constituyen los indicadores más precisos para evaluar el potencial del futuro que tiene una nación. Yo voy a proponer, les he propuesto a los miembros que ahora presentaré, que las intervenciones que hagan traten de varias cuestiones, en fin, que nos permita entender a aquellos que no somos ingenieros informáticos. En primer lugar, ¿qué se entiende por tecnología de frontera? ¿Por qué son importantes estas tecnologías? ¿Cómo se miden su impacto? Y sobre todo, que creo que es lo que más nos interesa, ¿cómo repercute en la sociedad, en la vida diaria, esta tecnología? ¿Qué cambios puede traer esta para la próxima década y cómo puede modificarse el comportamiento en las personas, en los seres humanos? ¿Y qué profesiones se pueden modificar o desaparecer? La mesa que tengo aquí a mi lado, justamente, está compuesta por el profesor Juan Pavón Mestres, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático, doctor en informática por la Politécnica de Madrid. Ha trabajado en diferentes campos, en I+D, en Alcatel y en Belcor. Como digo, es catedrático del Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial y lidera el grupo de investigación en aplicaciones sociales e interdisciplinares basadas en agentes. También, igualmente, lo es del Instituto de Tecnología del Conocimiento. Ha dirigido varios proyectos internacionales y nacionales relacionados con el desarrollo de sistemas multiagentes, blockchain, legal tech, gestión de conocimiento, etcétera, etcétera. Justamente el año antes de la pandemia recibió el premio Career Recognition Award por la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Y nos va a hablar de riesgos y oportunidades en la evolución de la inteligencia artificial. A mi izquierda, permite presentar a todos vosotros y luego quizá podemos seguir. Más a la derecha tenemos al profesor Alejandro Linares Barranco, catedrático del área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Viene desarrollando su investigación en la ingeniería neuromórfica desde finales de los años 90 y es responsable de esta línea en la unidad de excelencia SCORE de la Universidad de Sevilla. Nos ha prometido que nos va a explicar qué es exactamente la ingeniería neuromórfica. Le he pedido que me diera un poco de feedback sobre lo que va a hablar y la pregunta que se va a hacer es qué es la computación neuromórfica y por qué es una tecnología de frontera. También a mi derecha está el profesor Raúl Giraldez Rojo, es profesor titular del área de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad Pablo de Olavide, donde se incorporó en 2015 para poner en marcha la Escuela Politécnica Superior y sus diferentes títulos en Ingeniería Informática. Es doctor por la Universidad de Sevilla y su especialización es en el aprendizaje automático y la computación evolutiva. Su labor se desarrolla en el grupo Data Analytics Sciences Engineering y participa en diferentes líneas de investigación relacionadas con la ciencia de datos y de lo que nos va a hablar. Es también, que no es poco, vicerrector de transformación digital en la universidad vecina. Su propuesta va a ser una visión general sobre qué es la ciencia de datos y qué lugar ocupa entre todas estas otras tecnologías de frontera y disruptivas, así como cuál es su papel.
El profesor Juan Manuel Murillo Rodríguez, aquí a mi izquierda, profesor de la Universidad de Extremadura, donde ha desarrollado su carrera investigadora, donde la desarrolla. Dirige la Fundación de Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura, que es una fundación pública que gestiona las instalaciones de supercomputación de la región a través del supercomputador Lusitania, nombre muy adecuado además. Su especialización se centra en el software cuántico como futuro de la computación de altas prestaciones. Y, bueno, su pregunta para su exposición es si los sistemas de información han cambiado la vida tal y como la conocíamos hace 25 años. La computación cuántica cambiará la concepción de los sistemas de información tal y como lo conocemos hoy. En fin, da un poco de miedo a lo que se nos viene. Más a mi izquierda tenemos al profesor José Ángel Olivas Varela, profesor catedrático de Lógica e Inteligencia Artificial de la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Filosofía y máster en Ingeniería del Conocimiento en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Politécnica de Madrid y doctor en Ingeniería Informática. Ha trabajado cuestiones de lógica borrosa, difusa, con ZADE, también es un investigador que tratamos en lingüística, lógicamente, y ha tenido diferentes estancias de investigación en Berkeley, California, Stanford. Ha sido autor de un volumen, de un libro con el título Búsqueda eficaz de información en la web. Creo que nos vendría bien a todos leerlo, probablemente. Y es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Su frase es: no todo es inteligencia artificial, no solo se debe apoyar en el análisis de datos que no deben ser mitificados. Bueno, creo que esto nos va a permitir un pequeño debate porque creo que los datos aquí pueden ser mucho o representan mucho. Y finalmente, last but not least, como dicen los ingleses, tenemos a la profesora Mari Carmen Romero Ternero, directora de la Escuela Técnica Superior de Informática de nuestra universidad, de la Universidad de Sevilla, que es doctora en Ingeniería Informática, máster en Organización Industrial y Gestión de Empresas y máster en Ciencias Cognitivas y experta en ciberseguridad, riesgos y seguridad digital. Seguramente vamos a escuchar una perspectiva diferente de la que se ha transmitido en la mesa anterior sobre ciberseguridad. Bueno, desde el 99 investiga en este ámbito de la inteligencia artificial aplicada, primero en el ámbito industrial y ahora en el ámbito de la salud y del bienestar. Es miembro de diferentes grupos en esta casa, en esta universidad y fuera de ella también. Genética humana, reproducción y Art Science, Technology, Engineering Research. Bueno, ella va a hablar de tres conceptos: el paradigma de los sistemas multiagentes, el aprendizaje federado y los gemelos digitales. Bueno, para mí es un placer poder compartir esta mesa con todos estos compañeros. Realmente solamente voy a aprender porque es un tema muy apasionante. Les advierto que les he dicho que no vamos a admitir nada que no sea muy bien explicado para que lo podamos entender y creo que así me lo han prometido y estoy seguro de que así lo van a hacer. Yo sin más cedo la palabra a Juan Pavón. Bueno, pues muchas gracias por las presentaciones y, bueno, muchas gracias a la Universidad de Sevilla y a todos los que habéis estado aquí organizando este evento, que vemos que es muy interesante, la agenda es increíble y luego, además, también agradezco porque tengo la suerte de compartir esta mesa con un montón de genios que tengo aquí por colegas, tanto a izquierda como a derecha. Yo soy el telonero porque, como soy el que menos sabe, pues me toca empezar a mí, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a intentar ser breves porque, desafortunadamente, el tiempo ha pasado y no nos han reducido bastante. Esto de la inteligencia artificial
pues empezó en los años 50 y tantos, y una de las primeras cosas que se hizo fue el perceptrón y una máquina que se llama el Mark I, y era un poco así. Aquí tenían que estar codificando con un montón de cables para poner aquí todas las conexiones que había de las redes neuronales. Luego, además, esto tenía la capacidad de percibir, eran unos fotorreceptores muy básicos, con lo cual, pues, con todo este maquinón que ocupaba un montón, se podían reconocer a lo mejor algunos caracteres y números, ¿no? Claro, con todo lo que habían invertido aquí, que esto invirtió la Marina de Estados Unidos, dijeron, bueno, ¿y todo esto solo sirve para reconocer 4 números? Y entonces, pues parece que la cosa está en las redes neuronales al principio, pues que no cuajaba, ¿no? Sin embargo, medio siglo después, pues tenemos grandes centros de computación donde este es el paradigma que ha verdaderamente cambiado lo que es la percepción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, cuando me decían esto, tecnología frontera, digo, esto siempre ha sido tecnología frontera desde el principio, aunque con sus altibajos, ¿no? Porque cuando empezó el término o aquí en una escuela de verano que hicieron unos que se reunieron allí para pasarlo bien, aparte de hablar y crearon el término de inteligencia artificial, consiguieron crear grandes expectativas y se les dio un montón de subvención, pero aquí el problema que había es que, bueno, aparte del que hizo lo de las redes neuronales, el planteamiento que había es lo que llamamos la inteligencia artificial simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que se planteaba que si somos capaces de representar el conocimiento sobre medios informáticos y podemos utilizar mecanismos de razonamiento, por ejemplo la lógica u otros, podemos entonces de alguna manera crear sistemas que emulen varios de los procesos que realizamos las personas, ¿no? Y entonces, pues nada, convencieron ahí a un montón de gente, que vamos de arriba, para que les dieran dinero y se dedicaron a ello. Pero los problemas que resolvían eran bastante sencillos, porque codificar el conocimiento humano es muy difícil y luego también, bueno, los medios que tenían informáticos entonces no eran tan potentes como los que tenemos ahora. Con lo cual hubo en los 70 así un decaimiento, dijeron, bueno, pues a estos les dejamos de dar ya tanto dinero y hubo lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. Posteriormente vino otra vez, esto se convirtió en frontera, ¿no? Cuando en Japón decidieron sacar lo que llamaban la quinta generación de computadores, que planteaban computadoras multiproceso y con nuevos sistemas, pensaban que sería otra vez la inteligencia artificial y ahí hubo pues el renacimiento de los sistemas de expertos, etcétera. Pero bueno, también esto aquí se lo pegaron también los japoneses. Posteriormente empezaron a aparecer noticias ahí en la prensa, por ejemplo, cuando el Deep Blue de IBM ganó a Garry Kasparov al ajedrez, ¿no? El ajedrez, lo pongo aquí, el número de posibilidades que hay de movimientos es 10 elevado a 120. Para que comparéis esto con los átomos que hay en un humano son 10 a la 27 y en el universo átomos de hidrógeno lo que hay son 10 a la 79. O sea, os podéis hacer una idea del orden de magnitud que puede ser esto. Pero bueno, se consiguió esto, igual que también un concurso que había aquí de preguntas y respuestas, Jeopardy, lo consiguieron, pero utilizando esa idea, ¿no? Vamos a codificar, por ejemplo, todas las partidas de este señor y muchas estrategias y todo eso, y luego una serie de algoritmos para poder manipular toda esta información que tenemos y de esa manera ganar, de alguna manera, por la fuerza bruta con supercomputadores, ¿no? Y, bueno, pues fue un logro, pero siempre se decía, bueno, a lo que sí que no vamos a conseguir hacer una máquina que logre vencer aquí al humano es al Go, ¿no? El Go, porque el Go ya, si este son 10 a la 120, este es 10 a las 360, con lo cual los órdenes de magnitud ya aquí son astronómicos. Pero, sin embargo, se consiguió, y se consiguió ya utilizando un nuevo paradigma, que es el paradigma de aprendizaje automático. Entonces, aquí la idea no es que nosotros codificamos toda esa información, todo lo que sabemos del mundo y definimos una serie de mecanismos de razonamiento para manipular esa información que está ahí codificada de manera explícita. Aquí, sin embargo, lo que hacemos es que
ponemos aquí por ejemplo utilizando aprendizaje por refuerzo u otros sistemas, lo que hacemos es que la máquina aprenda a jugar. Simplemente le decimos, mira, empieza aquí a jugar partidas y al principio, claro, la máquina pierde un montón y acaba al final, pero acaba aprendiendo y al final acaba ganando. Luego además se hizo una nueva versión que era una máquina que jugaba contra otra y van aprendiendo así mutuamente, ¿no? Y todo esto. Y bueno, esto fue pues realmente algo sorprendente porque nadie se esperaba que se consiguiera tan pronto. Posteriormente, lo que ya conocéis ahora que todo el mundo utiliza es el ChatGPT. Esto ha sido lo último que yo creo que ya es lo que hace que ya todo el mundo sabe hablar de inteligencia artificial y a veces yo me pregunto qué es lo que hago aquí porque todos ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, entonces, tecnología frontera, pero sigue siendo frontera porque no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto, ¿no? Entonces, antiguamente, si veíais películas de inteligencia artificial, siempre aparecía alguien que para desconectarla iba a un sitio que no estaba el ordenador central, por ejemplo, aquí en 2001, Odisea Espacial, y empezaba a desconectarlo, ¿no? O en muchas películas también, vienen los extraterrestres y basta con cargarse la nave nodriza y ya es suficiente. Y de hecho ha habido un comité por ahí que era para ver cómo se desconecta la inteligencia artificial en caso de que sea malvada y tal, ¿no? Pero esto es imposible porque hoy día realmente la inteligencia artificial, si por algo se caracteriza es porque es ubicua, está en todas partes y repartida y además está procesando una parte en el teléfono móvil, otra parte en la nube, otra parte en el fog computing, o sea, en muchos estratos, muchos dispositivos que hay por todas partes, ¿no? Con lo cual, ¿dónde está el interruptor ese para apagarla, ¿no? O esa máquina, o sea que no lo hay. Y luego también es invisible porque muchos de los servicios que estamos usando hoy día están basados en parte en inteligencia artificial y no sabemos identificar de todas las cosas que tenemos aquí en el teléfono cuáles se utilizan o cuáles no utilizan inteligencia artificial. También es cierto que la frontera que hay entre el software tradicional y la inteligencia artificial es difuso, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llama la atención cuando se habla ahora mismo, por ejemplo, antes de todo el tema del derecho y la ética para la inteligencia artificial, es ¿por qué lo hacemos ahora con la inteligencia artificial pero no se hace con el resto del software? Porque al final, tanto un software de una manera u otra lo que hace es proporcionarnos una serie de servicios y estos los que a lo mejor podemos juzgar o no. Bien, y otro aspecto que también es interesante de hoy día con la inteligencia artificial es que se ha convertido más accesible y democrática, en el sentido de que tenemos el conjunto de herramientas que hay son accesibles a todo el mundo, aunque nos los proporcionan grandes compañías, pero también hay muchos kits de desarrollo, muchas librerías, etcétera, que nosotros en el mundo académico, sin necesidad de grandes ordenadores, incluso en un portátil, podemos ejecutar, ¿no? Entonces tenemos herramientas, y no solo herramientas que nos permiten a los informáticos que sabemos programar muy bien y todo eso, sino también hay lo que llamamos el AutoML, que son herramientas que ya de alguna manera tienen bastante estandarizado lo que es el proceso de desarrollo de estos modelos de aprendizaje automático para que personas con poco conocimiento de programación, etcétera, pero que puedan ya entrenar datos y poder hacer todo el proceso para generar nuevos sistemas inteligentes. Entonces, esto creo que es algo interesante que no había anteriormente, que se requerían antes pues grandes infraestructuras difíciles para la mayoría de las personas. Y lo que ha explotado, pues lo que comentaba antes, la inteligencia artificial generativa. Aquí se puede ver a la derecha lo que sería el número de artículos que hay en prensa y podéis ver el gran pico que ha habido, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que esto no es algo completamente nuevo. Aquí se viene trabajando desde hace mucho tiempo, aunque sí que es cierto que en los últimos años también se ha producido a nivel científico un gran número de contribuciones aquí, que se ha ido refinando el modelo este, ¿vale? Y bien, las aplicaciones, pues en nuestra vida ya lo tenéis, los asistentes personales, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana tenemos algo que está haciendo ahí, ¿no? En los videojuegos, tendremos los coches, yo eso lo espero para no tener problemas cuando salgo por ahí de noche.
Y en fin, nos recomiendan continuamente cosas. Bueno, yo recomiendo el DuckDuckGo en vez del Google, que es menos intrusivo y cosas de estas. En la industria se habla de la industria 4.0, en la integración con el Internet de las cosas, etcétera. Y un aspecto que sí que me parece muy interesante es que está colaborando la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo científico. No solo el propio desarrollo de la inteligencia artificial se vale de sí misma, de sus propias herramientas para mejorar considerablemente, también ocurre en otros ámbitos, ¿no? Entonces, tanto, por ejemplo, para generación de hipótesis, ¿no? Porque se generan nuevos escenarios, hace más brainstorming y nos puede servir. Y, de hecho, se está utilizando precisamente para crear, pues, a lo mejor nuevos componentes y tal, aunque eso también tiene sus riesgos, como ya ha ocurrido, que, por ejemplo, si tenemos una herramienta que nos permite generar nuevos tipos de productos químicos o bacteriológicos y tal, y como son tan accesibles, que es lo que hemos visto antes, pues eso, al final, estamos dando herramientas para gente que a lo mejor quiere usarlas mal, ¿no? Y también, por ejemplo, pues para ayudar a las publicaciones científicas, no solo porque la gente pueda utilizar el ChatGPT para crear nuevos artículos, o herramientas similares. En el mundo de Derecho de Humanidades, que nos habían preguntado aquí, pues también hay muchas aplicaciones para digitalización de bibliotecas, para todo lo que es virtualización. Al final estamos mezclando la inteligencia artificial con otras tecnologías que nos pueden ayudar. Y en el mundo del derecho, ya que estamos en esta facultad, un aspecto que es interesante es que nos puede ayudar a hacer más accesible todo lo que es la jurisprudencia y todos los procedimientos, etcétera, legales, etcétera, a la ciudadanía. A lo mejor algunos abogados van a perder cierta parte de trabajo, pero los ciudadanos son los que van a ganar, teniendo servicios automatizados. También, pues bueno, está la parte de los efectos indeseados, que pueden ser bien por aspectos de que los sistemas, pues igual que el resto del software, pueden haber defectos de diseño, o también porque el sesgo que tienen los datos que utilizamos para el aprendizaje. Y también, bueno, la gente puede usar mal la inteligencia artificial, pero es que toda tecnología se puede usar mal. También un martillo se puede usar para matar a alguien y por eso no los vamos a prohibir. Y bueno, por aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Perfecto. Ha sido 10 minutos perfecto, Juan. Vale, gracias. Para salir aquí. Sí, sí. Bien, nos quedamos con este dato, el sesgo de los datos. Creo que el dato, como hemos dicho antes, es algo que está siempre presente en todos los investigadores. Muy bien, pues cedo la palabra ahora a Alejandro Linares. Alejandro Linares. Sí. Que nos habla sobre cuestiones bastante intensas. Adelante. Bueno, voy a intentar ser breve y conciso para que la audiencia pues consiga entender un poquito esto de la ingeniería neuromórfica, que yo todavía no la entiendo muy bien y llevo unos cuantos años dedicados, pero bueno. No obstante, para poder entender bien el por qué esta tecnología es disruptiva o es de frontera, tenemos que empezar conociendo a este señor que está aquí, ¿vale? Este señor que está aquí es el señor John von Neumann, que en 1945 propuso cómo deberían comportarse los computadores que usamos incluso hoy día, ¿vale? Básicamente, como veis aquí, el ordenador tiene una unidad de procesamiento, una CPU, es que no llega más. ¿No se oye bien? ¿Se oye bien al fondo? Bueno, como decía, von Neumann lo que propuso es una arquitectura que tenemos hoy día en nuestro teléfono móvil, en nuestro reloj digital, lo tenemos prácticamente en todos los sitios, microcontroladores, etcétera. Tenemos una CPU separada de un espacio de almacenamiento de datos, ¿vale? Esos dos componentes viajan tecnológicamente por caminos similares pero un poquito alejados y uno depende del otro. Para poder ejecutar un programa te tienes que ir a la memoria, traerte un trozo del código
entender qué tiene que hacer ese código, en un momento dado ir a la memoria otra vez a recoger unos datos, obtener un resultado y volver a la memoria. Por lo tanto, estás continuamente entrando y saliendo los datos desde la CPU hasta la memoria en cualquier proceso, ¿vale? Bueno, en esta curva podéis ver un poco que, gracias o por culpa a la famosa ley de Moore, que básicamente lo que dice es que la tecnología duplica su capacidad cada 2 años, este gap que hay entre el rendimiento de una CPU y el rendimiento de una memoria se va incrementando a lo largo de los años, lo cual ha dado lugar a que se desarrollen un montón de arquitecturas y de soluciones para intentar paliar ese efecto, ¿vale? Pero sigue creciendo. Cuanto más avance la tecnología, pues ese gap sigue creciendo un poco más, ¿vale? ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial y los algoritmos de inteligencia artificial? Que son demasiado exigentes para con la tecnología. Y entonces esto está llegando a un límite, ¿vale? Entonces, por eso queremos hacer hincapié un poco en esto. Fijaros que si hablamos de inteligencia artificial, me he traído este gráfico que he localizado por Internet, ¿no?, en una publicación, y analizamos a lo largo de los años la evolución de los algoritmos de inteligencia artificial más novedosos, que son los que están en la curva creciente en rojo, respecto de los que conocíamos hace unos años, que son los que están en azul, que son los que probablemente estéis usando ahora mismo en vuestros teléfonos móviles, los otros se usan más en el cloud, pues está comparado un poco con lo que es la tecnología de hardware específico para inteligencia artificial en cuanto a su evolución en capacidad de memoria, ¿vale? Entonces veis claramente que uno crece muchísimo más rápido que el otro, o sea, ahí hay un problema grande. Aquí he traído los datos del último grito, digamos, en tecnología para ejecutar inteligencia artificial y son datos realmente desorbitantes. Por lo menos para mí, que soy un arquitecto de computadores, esto me fascina, ¿no? O sea, va creciendo muchísimo. Pero está claro que aquí hay un punto de inflexión y que algo hay que hacer, ¿vale? Otra característica importante es el consumo. Fijaros que ese último grito consume 800 vatios, solamente esa CPU. Si quieres entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, necesitas una cantidad ingente de megavatios o gigavatios, que si lo traducimos en huella de carbono, es decir, cuántas toneladas de CO2 repercute esto, lo tenéis ahí, 502, ¿vale? 502 que se consumieron en 10 días. El GPT-3, sí, el 4 ya ni hablamos, ese ya es como varias órdenes de magnitud más, ¿vale? En 10 días. Pero fijaros, compararlo con lo que consume, a ver si veo yo por aquí en el ratón, lo que consume un vehículo, no, perdón, un americano, ¿vale? Un americano, que es un ser humano, pero consume bastante más CO2, o digamos que su vida repercute en un nivel mayor de CO2, consume 18 toneladas en su vida, cuando un humano medio consume 10. Pero es que un viaje, un pasajero que va de Nueva York a San Francisco, ese avión en el que se desplaza, dividido por el número de pasajeros, ya es 1 tonelada. Entonces, esto es bestial. Son 10 días y nos estamos cargando el planeta, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta para intentar buscar otras conclusiones, ¿no?, otras salidas, ¿no? Entonces, bueno, esto me sirve un poquito de introducción para definir esto que tiene que ver con la ingeniería neuromórfica y esto qué es, ¿no? Todos vosotros tenéis algo de ingeniería neuromórfica en lo alto de vuestras cabezas, ¿no? Aquí dentro. Todos tenemos un cerebro. La ingeniería neuromórfica precisamente lo que trata es de imitar el comportamiento de nuestras neuronas para resolver problemas de ingeniería. Y uno de esos problemas es precisamente la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, el término fue acuñado por Cabernet de Caltech en Estados Unidos al finales de los 80, pero más recientemente pues hay otra definición por mi amigo Giacomo Indiberri, que básicamente dice que la ingeniería neuromórfica es esa parte de la ingeniería que se centra en el diseño y fabricación de sistemas neuronales artificiales cuya arquitectura y principios de diseño están basados en aquellos de los sistemas biológicos, neuronales biológicos, ¿vale? Antes ha mencionado Javier la curva de Gartner, que me congratula porque la he traído aquí, ¿vale? Si sacamos esa curva de Gartner, que prácticamente te relaciona en esa especie de látigo
cuáles son las tecnologías emergentes, cuáles están en el pico de máxima expectación y cuáles están ya un poco en desilusión y cuáles están en pleno rendimiento, vemos que la ingeniería neuromórfica aparece ahí, al igual que otras cuantas, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ya estar siendo no tanto una tecnología de frontera, sino algo más real, ¿no? Algo que ya tenemos al alcance de nuestras manos. Bueno, otra curva de Gartner, que es esta que está aquí, pues te ubica la computación neuromórfica como que de aquí a unos 5 o 6 años va a ser algo que ya podremos usar, porque ya hay muchas empresas que están interesadas y desarrollando sobre esta tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, esta tecnología neuromórfica pues, nos va a permitir paliar, en principio, algunos de los problemas que traían esas arquitecturas de von Neumann, como es que en von Neumann separábamos procesamiento de memoria, mientras que lo neuromórfico, igual que en nuestras neuronas, está mezclado, ¿vale? Que las arquitecturas actuales son muy exigentes en cuanto a consumo de energía en las que conocemos, de von Neumann, y que las neuromórficas presumen de ser de muy bajo consumo a la vez que tienen muy bajas latencias, ¿vale? Este grafiquito lo he sacado de las conclusiones de un proyecto grande que ha invertido en temas de neuromórfico en Estados Unidos, Synapse, y dice un poco cuál es el mapa actual, ¿no? Entonces, muy rápidamente, si veis, aquí abajo se ve la velocidad de computación por centímetro cuadrado de silicio, de circuito, de chip, respecto de la eficiencia energética medido en gigaoperaciones, los MAC son multiplicaciones y sumas, gigaoperaciones por julio, que es una unidad de energía, ¿vale? Entonces hay dos barreras claramente, ¿no? Una barrera energética, de eficiencia energética, y otra barrera de capacidad o velocidad de computación. La tecnología actual, por mucho que avance en eficiencia computacional, cada vez necesita más energía, con lo cual no va a pasar esa barrera. La neuromórfica parece que es una promesa que sí puede llegar a eso, pero que hay un límite a partir del cual tenemos que cambiar un poco de tecnología. No podemos quedarnos en el silicio, nos tenemos que ir a otra cosa, como puede ser cuántico, como nos van a introducir después, o puede ser fotónica, ¿vale? Si voy mal de tiempo me vas avisando. Bueno, entonces el comienzo... Voy mal de tiempo, ¿no? Un minuto. Bueno, muy rápidamente. Una neurona artificial, digamos, emula a la biológica en el sentido de que recoge unos pulsos, hace un procesado y genera unos pulsos hacia afuera, ¿vale? Los sistemas neuromórficos empiezan no solamente imitando esas neuronas, sino también los sensores que tienen que hablar el mismo idioma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me he traído este ejemplo de temas de visión, en el cual, pues bueno, nuestra retina recibe luminosidad, eso se traduce en impulsos nerviosos de nuestras células fotosensoras que llegan al cerebro, y en el córtex es donde se procesa eso, que es lo mismo que hacen las Deep Neural Network con la clasificación de imágenes, poco más o menos, ¿vale? Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo de un sensor neuromórfico que, a ver si se reproduce, que está en YouTube, de un sensor neuromórfico que se le ha anexado a un dron, ¿vale? Entonces, este sensor neuromórfico emite impulsos por cada píxel que detecta un cambio de luminosidad, creciente o decreciente, por eso tiene dos colores. Se le ha montado al dron, el dron se pone a dar vueltas y además tiene una cámara convencional. Esa cámara convencional, cuando va muy rápida la escena, tiene errores, se producen distorsiones en la imagen. Sin embargo, el flujo de eventos que salen de la retina neuromórfica es constante, es en tiempo real, no tiene distorsión, ¿vale? Entonces, por mucho que tú reduzcas la velocidad, siempre vas a tener esa realidad ahí. Y esto es muy importante porque tú eres capaz entonces de procesar la información conforme te van llegando esos impulsos. No necesitas esperar a toda una imagen completa con el retardo que eso tiene para luego empezar a trabajar. Ya estás trabajando desde el principio, ¿vale? Y bueno, ya por concluir, tengo más cosas, pero me las voy a saltar. Poneros este ejemplo práctico de inteligencia artificial usando sensores neuromórficos, ¿no? Aquí a la izquierda veis ese sensor montado en un vehículo que está siguiendo el tráfico. A la izquierda de este vídeo se ve la salida pulsante de ese sensor neuromórfico, se puede apreciar perfectamente cómo se van moviendo los peatones, los vehículos y tal, y va llegando esa información poco a poco. Y en este otro podéis
podéis ver cómo se va procesando esa información en tiempo real con un algoritmo de inteligencia artificial y te va clasificando qué es un peatón, qué es un coche, qué es una bicicleta, etcétera, etcétera. Que ya tiene aplicación directa sobre el mercado, por ejemplo, de automoción, ¿vale? Tenía más cuestiones, pero bueno, yo creo que con esto más o menos puede quedar claro lo que es el concepto de neuromórfico y así no entorpezco la mesa. Muchas gracias, Alejandro. Creo que nos llevamos una idea para casa que la vamos a trabajar. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora al profesor Raúl Giraldez, que va a tratar en su presentación sobre las ciencias de datos. Se ha quedado por fuera. Demasiado neuromórfico. Yo, como me voy a... Bueno, lo pongo aquí. ¿No te va a afectar? Espero que no. Bueno, pues muchas gracias. Ahora. Bueno, agradecer a la Universidad de Sevilla y a la Facultad de Derecho la invitación para estar en esta mesa hoy y compartir con, como ha dicho Juan, pues con estos compañeros, compañeras tan de tanto renombre científico, con los que hacía mucho tiempo que no coincidía con algunos y que me ha dado además esa alegría personal, ¿no? Bueno, yo voy a ser breve, porque además Juan en concreto ha adelantado algunas de las cosas que yo iba a comentar y voy a aprovechar eso, ¿no? Entonces, yo vengo a hablaros un poco de la ciencia de datos, ¿no? Bueno, he titulado un poco la presentación de los datos al conocimiento, ¿no? La ciencia de datos realmente no es una tecnología, es un conjunto de tecnologías, de disciplinas que aunan, digamos, pues esfuerzos para convertir los datos, lo que conocemos como datos, en cualquiera de los formatos, texto, imagen, vídeo, en conocimiento que podamos aplicar y transformarlo en inteligencia, como veremos. Entonces, realmente, al menos yo diferencio entre tecnología frontera, quizás ahí ese gráfico, hemos puesto ahí la computación neuromórfica muy al fondo del iceberg, pero quizás esté un poco más en la superficie porque dentro de poco estará arriba, ¿no? Las fronteras, digamos que son esas tecnologías que están desarrollándose, que están en la frontera de la investigación, son vanguardias, pero todavía quizás le faltan un salto para tener una aplicación directa y con digamos que un impacto en la sociedad o en la vida de las personas o en la aplicación, donde sea, directa y consensuada, ¿no? En esa curva de Gartner, ¿no? Estas son las que están arriba del todo, ¿no? Yo llamo tecnologías disruptivas a aquellas que han pasado, algunas han sido fronteras en su día y otras no. Por ejemplo, pues blockchain ha sido tecnología frontera, ya creo que no es tecnología frontera en sí, sino que se desarrollará, pero ya está más que asumida, y una tecnología disruptiva que está aplicándose en muchos campos y que seguirá desarrollándose, pero ya en un ámbito mucho más de aplicación, ¿no? La inteligencia artificial la he puesto ahí arriba, pero no solo la inteligencia artificial como una tecnología, sino algunas de las tecnologías que conocemos de inteligencia artificial que ha comentado Juan y que todos conocemos, ¿no? Y luego la inteligencia artificial generativa también está muy democratizada con ChatGPT, pero en realidad todavía queda mucho por andar en la inteligencia artificial generativa, que la diferencia que hay es que crea cosas que parece que son nuevas y no no crea patrones, como ha comentado anteriormente Juan, ¿no? Ahí en la inteligencia artificial moderna, digamos que ahí hay una frontera entre la IA generativa y la IA o Machine Learning, que es la extracción de conocimiento en base de datos, que es lo que yo vengo a hablar hoy, ¿no? Entonces, muy rápidamente, todos hemos hablado de la cuarta revolución industrial, algunos ya están hablando de la quinta, cuando no hemos terminado ni siquiera la cuarta. Yo creo que no estamos en la quinta, estamos todavía en la cuarta y nos queda mucho por andar. Hay una serie de tecnologías y disciplinas que todos conocemos: realidad virtual, robotización, inteligencia artificial generativa, etcétera, que son los habilitadores que han conseguido o que
que hacen de palanca para evolucionar o hacer evolucionar la industria hacia la industria 4.0/5.0, porque de nuevo los técnicos somos muy dados a hacer una mejora sobre algo y ya llamarlo de otra manera. Bueno, pues básicamente la industria 5.0 es la 4.0 con un matiz de personalización un poco más avanzado, pero básicamente es lo mismo. Al final lo que tenemos son sistemas ciberfísicos hiperconectados, donde ya no se distingue muy bien entre qué es físico, qué es software, qué es hardware, qué es lo que produce el ser humano, qué es lo que se produce de manera automática, y que todo interacciona entre sí. Y esto produce una cantidad ingente de datos, una cantidad de datos que somos incapaces de manejar de manera analógica, de alguna manera, o sin apoyo en estas técnicas automáticas, ¿no? Además, estos sistemas, evidentemente, están repercutiendo en un cambio total en la sociedad. Van a crear nuevas profesiones, que lo ha comentado anteriormente, qué profesiones se van a crear. Bueno, se destruirán algunas, pero se crearán otras. Esto parece una amenaza, pero realmente la evolución o el cambio, la velocidad del cambio es tan grande que aquellas sociedades, aquellos países, aquellas personas o entidades, organizaciones que sean capaces de adaptarse lo suficientemente rápido a esto, y disciplinas, he dicho incluso la disciplina, porque hemos estado hablando de derechos, convertirán esta amenaza en lo que realmente creo que es una oportunidad, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma de ver la tecnología como algo externo, interiorizarlo y utilizarla como una herramienta y una oportunidad, ¿no? Bueno, centrándome un poco más en los datos, porque yo iba a hablar de la ciencia de datos, que es algo así, que es otro término de estos que nos hemos inventado, pero que en realidad hemos mezclado varias cosas que ya se hacían bien, que han evolucionado durante los años y que ahora tenemos el resultado de toda esa investigación en esas tecnologías de frontera. Básicamente yo defino la ciencia de los datos, es la ciencia o el compendio de tecnologías y disciplinas que convierten los datos en conocimiento. Es decir, los datos que están en cualquier formato, ya sea texto, imágenes, lo que sea, en cualquier lugar, con cualquier estructura, estructurados o no, se organizan, se filtran, se limpian, se esquematizan, se relacionan unos entre otros. Con eso conseguimos que esos datos se conviertan en información, y esa información, cuando se procesa y se generan modelos de conocimiento o comportamientos dentro de esos datos, se genera lo que se llama el conocimiento. Conocimiento que puede tener una representación que podamos ver, una regla, pues, de una base de datos de pacientes, y al final el análisis dice que si los pacientes presentan tal síntoma, entonces tienen un tanto por ciento de posibilidades de sufrir tal enfermedad. Eso es un modelo que se puede leer y lo podemos ver, y luego hay modelos que ni siquiera se pueden leer, ¿no? Las redes neuronales son modelos, no generan modelos en sí, sino que en la propia red es el modelo, ¿no? Y se entrena y es como una caja negra donde le doy los datos y me da el resultado, ¿no? Pero al final tengo un conocimiento que, cuando es aplicado en un determinado contexto, se convierte en inteligencia, ¿no? Pues eso es lo que hace la ciencia de datos principalmente. Se ha hablado también aquí de la cantidad de datos, o de que se dobla cada 2 años, se dobla la capacidad tecnológica, ¿no? Y la de los datos no es menos, es decir, cada 2 años aproximadamente se dobla la cantidad de datos que hay en el ciberespacio. Eso quiere decir que en 2022 tenemos actualmente, tenemos 97 zettabytes. Esto es, un zettabyte es 10 elevado a 21. Ese número que aparece ahí está mal. Si decimos que un PDF con el Quijote es 1 mega aproximadamente, en texto sin imágenes ni nada, estamos hablando que actualmente hay 97 seguido de 18 ceros, 18 ceros, volúmenes del Quijote como información. Si nos imaginamos eso en términos físicos, pues bueno, yo es que no me lo puedo ni imaginar, ¿no? En 2025 se va a duplicar esta información. Entonces, eso es solamente en el ciberespacio, ¿vale? Perdón, me he ido para atrás. Aquí se produce un fenómeno que, bueno, algunos han acuñado el término de infoxicación, que es el exceso de información que paraliza el análisis, es que no tenemos herramientas para manejar esta cantidad de datos. Y aquí es donde entra en juego la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos, al final, yo me voy a centrar en un modelo concreto, o una metodología concreta, que es la metodología del KDD, del Knowledge Discovery in Database, descubrimiento de
de información o de conocimiento, perdón, en base de datos, que es el compendio de 3 disciplinas: base de datos para manejar los datos, estadística y machine learning, que también hemos hablado aquí, aprendizaje principalmente inductivo, que genera patrones a partir de información. Entonces, los algoritmos que procesan los datos y que convierten esos datos, los limpian, como he comentado antes, y los estructuran y los convierten en información, y que esa información luego, mediante otro tipo de algoritmos, normalmente una fase que se llama minería de datos, este otro concepto que está muy manido y que hemos utilizado mucho, y que ahí es donde hay un montón de técnicas heurísticas, metaheurísticas y de computación para analizar esos datos, generan el conocimiento, ¿no?, que puede ser, como he dicho antes, representado o no. Pues eso es lo que hace la ciencia de datos, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que todo esto crece y los datos son tantos que no somos capaces de manejar esos datos con la tecnología que teníamos. Nace el Big Data, que mucha gente lo confunde con el Data Mining y con la ciencia de datos, pero que es una cosa diferente. El Big Data es el conjunto de tecnologías que nos permiten manejar o procesar esa cantidad tan grande de información, teras y teras o gigas y gigas de información que tenemos que procesar en un tiempo limitado, ¿no?, con la tecnología que tenemos. Cuando lo unimos todo, pues todas estas y algunas más tecnologías, digamos que forman lo que llamamos la ciencia de los datos. Pero además de ese ciberespacio, estoy midiendo el tiempo porque me quedan creo que 2 minutos, además de todo este ciberespacio que hemos hablado, también está el mundo real. ¿Qué está pasando ahora? Que el mundo real también es fuente de datos y que la IoT, la Internet de las Cosas, está generando información de manera autónoma, sin necesidad de intervención del ser humano y alimentando ese ciberespacio. Al final, en esta cantidad de ingente de información o de datos, tenemos nosotros, y aquí que sí quería hacer un ámbito de aplicación muy concreto, un individuo, una imagen virtual en nuestro ciberespacio que está convirtiéndose en un negocio. Nuestros datos, que parece que regalamos y que no cuestan dinero y que Google nos da 1000 servicios gratis simplemente porque le damos al ratón para abajo y aceptamos los términos del uso de ese servicio sin leerlos, estamos regalando nuestros datos, nuestra información, además de que se cruza con la del móvil cuando vamos y recogemos al niño y le decimos que sí, que me le geolocalice. Todo eso, cuando las empresas consiguen aunar todo en un mismo punto y definen un perfil sobre nosotros, son capaces de establecer un control sobre los usuarios. Y ahí es donde entra, muy importante, la parte de privacidad, que quería hablar un poco más de esto, quizás al final podamos, porque estamos en la Facultad de Derecho y tiene mucho que ver con esto, ¿no?, porque en realidad la privacidad del individuo empieza por sí mismo, además de toda la tecnología que queramos poner en medio y que nos proteja, la privacidad empieza en uno mismo, ¿no? Con esto ya la termino. El papel de la universidad, simplemente pues aprovechar esta oportunidad y tener esa cohesión con las organizaciones para crear nuevos títulos, nuevas competencias y dotar a la sociedad de las herramientas para aprovechar esta tecnología, ¿vale? Y ya me quedo aquí y no avanzo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por atenerte al tiempo. La verdad es que estoy sorprendido porque generalmente en las mesas de filología no hay tanta concreción con el tiempo. Luego dicen de los ingenieros, ¿no? Muy bien, pues gracias. Para que lo pase por ahí. ¿Por ahí? Gracias, Raúl. A continuación tiene la palabra, va a intervenir el profesor Juan Manuel Murillo Rodríguez de la Universidad de Extremadura. Sí, ese es. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Facultad de Derecho por esta iniciativa de la Semana de la Inteligencia Artificial y por invitarme, por supuesto, a esta mesa de tecnologías de frontera y también a vosotros que estáis aquí a una hora ya casi indecente, aguantando esta chapa tecnológica que espero no esté siendo demasiado dura. Bien, me toca hablar de computación cuántica. No sé si sabéis lo que es computación cuántica. Hay muchas noticias ya sobre computación cuántica, incluso en periódicos de diarios, ¿no?, de los que solemos leer todos los días. A veces nos encontramos con alguna noticia. Últimamente, por ejemplo, se ha inaugurado el primer computador cuántico aquí en España, que está en Galicia. Es Cumio y está en el CERCA, en el Centro de Supercomputación de Galicia. Y, bueno, ha tenido
una gran repercusión porque lleva detrás una gran inversión, ¿no? Es un ordenador que trabaja con unos poquitos de qubits que se llaman, ahora explicaré lo que son, y que cuesta 20 millones de euros, ¿no? El BSC, el Barcelona Supercomputing Center, está haciendo también su instalación de computador cuántico por unos 50 millones de euros. Son inversiones todavía muy grandes, ¿no? Y vemos cómo efectivamente va apareciendo noticias en los periódicos, en medios de comunicación, algunos medios especializados, que nos cuentan cómo efectivamente esto de la computación cuántica va avanzando. Y a la gente le suena mucho esto del gato de Schrödinger, ¿no? Está muerto, está vivo, ¿no? Metido en una caja, cuando abro la caja estará muerto, estará vivo. En fin, bueno, es una realidad que efectivamente no puede negarse. Yo no me atrevería todavía a calificarlo de tecnología de frontera, porque si bien habéis visto que la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, ciencia de datos, blockchain, etcétera, ya produce algunos beneficios reales en la sociedad, esto todavía lo que hace es costar mucho dinero a la sociedad. Realmente no está produciendo soluciones reales. Algunas muy marginales, ¿de acuerdo?, que permiten ver, entrever qué es lo que va a haber después, pero todavía no hay soluciones reales. Si habéis visto en la curva de Gartner, no aparece todavía, porque esto sí que es una tecnología todavía de futuro. Ni siquiera los propios informáticos casi nos atrevemos mucho a entrar en este campo. Yo os voy a hablar un poco de cuáles son los principios de la computación cuántica, básicamente para que entendamos de lo que estamos hablando. Hacer computación cuántica es hacer computación, como la que hacemos con los ordenadores de hoy, pero utilizando los principios de la mecánica cuántica. ¿Qué principios? Pues básicamente estos que tenéis aquí. Superposición, que es algunas partículas subatómicas tienen el poder de estar en dos estados a la vez. Pueden estar en dos estados a la vez. Pueden ser rojas y negras, si habláramos de color, a la vez, ¿de acuerdo? Porque existe esta dualidad de la onda corpúsculo. Son partículas que tienen masa, pero a la vez se comportan como una onda y entonces pueden estar en varios estados a la vez. El segundo principio en el que se basa la computación cuántica es el entrelazado de estas partículas. Hay partículas que parece que su comportamiento está ligado la una a la otra y no importa de dónde estén situadas físicamente, es decir, podríamos tener un electrón aquí en esta sala y otro electrón en Marte, y si este electrón está haciendo así, el de Marte estará haciendo así a la misma velocidad, con la misma periodicidad, ¿de acuerdo? Esto es ese principio de entrelazado. Y el hecho del colapso, una máquina, un estado cuántico, un electrón que está en ese estado hasta que se le observa. Cuando se le observa ya deja de estar en ese estado, materializa su estado a uno y ya su estado anterior se pierde y será rojo o será negro, pero no va a quedar entre rojo y negro nunca más, ¿de acuerdo? Nunca queda en un estado intermedio, queda en un estado bien definido, pero no sabemos cuál va a ser a priori ese estado. Bien, ¿cómo se hace computación utilizando estos principios? Cuando hacemos computación clásica, todo lo que hacemos de inteligencia artificial, ciencia de datos, etcétera, hace un momento hablamos de zettabytes, ¿de acuerdo? Son ceros y unos, son bits, se llama, ¿de acuerdo? Son componentes electrónicos que pueden encontrarse en un estado activo o desactivo y a esto le llamamos cero y le llamamos uno. Cuando hablamos de computación cuántica, realmente hablamos de computar utilizando electrones que están en ese estado de superposición, que pueden ser 0 y 1 a la vez, ¿de acuerdo? Y serán 0 con una probabilidad y 1 con una probabilidad el día que yo los observe, ¿de acuerdo? Hasta que yo no los observe serán 0 y 1 a la vez. Y no sé realmente con qué probabilidad estarán en un estado 0 o en un estado 1. Eso es hacer computación cuántica. ¿Cómo hacemos computación cuántica utilizando esta cosa de los qubits? Pues básicamente necesitamos un computador cuántico, que es lo que tenéis a la izquierda. Es una máquina de ese estilo, donde todo lo que veis de maquinaria ahí sirve para enfriar un electrón que se encuentra en la parte de abajo. El chip cuántico, el que contiene los qubits, el que hace la computación
está justo en la parte de abajo de la máquina. Y ese computador cuántico, además de mantener estable ese qubit todo el tiempo que puede manejar el qubit, puede hacer que vaya más hacia un estado 0 o hacia un estado 1, dependiendo de las operaciones que le apliquemos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, necesito un lenguaje para comunicarme con el computador y decirle que mueva los qubits de un sitio a otro, de un estado a otro, o que le dé más probabilidad de ser 0 o de ser 1. Y ese lenguaje que utilizamos es lo que tenéis a la derecha, que son puertas cuánticas. Y utilizando eso hacemos cosas de este estilo que son programas cuánticos, ¿de acuerdo? Este programa cuántico que tenéis aquí es un programa muy famoso, es el algoritmo de Grover, que lo que hace es realizar una búsqueda y lo hace mucho más rápido que cualquier máquina clásica. Para que lo entendamos, una máquina clásica, para buscar en una secuencia que no está ordenada, necesita n pasos, siendo n el tamaño de la cadena en la que busca, es decir, necesitaría comprobar todas las posiciones una por una para encontrar lo que va buscando. Una máquina cuántica lo hace en raíz de n pasos, ¿de acuerdo? Luego hemos conseguido ahorrar raíz de n en esta operación. Por lo tanto, es mucho más rápido para realizar determinadas operaciones. La computación cuántica es muy famosa o ha llegado a la sociedad porque de pronto tenemos un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que habilita o nos habilita para desencriptar claves, las claves que utilizamos hoy. Ya hay muchos hackers que están minando y haciendo phishing y cogiendo claves para en el futuro, cuando haya máquinas cuánticas capaces de desencriptar realmente, pues aplicar ese algoritmo para hacer desencriptación de toda la información que se está encriptando hoy. Bien, para que entendamos un poco cuál es la diferencia básica entre hacer computación con qubits y hacer computación con bits, cuando hablamos a la derecha tenéis lo que sería el comportamiento básico de una computación clásica. Construimos un programa y el programa al final tiene que producir un resultado, y lo que hacemos con ese programa es ir construyendo el resultado paso a paso. Se nos ocurre una idea para conseguir resolver, por ejemplo, una división. ¿Cómo puedo hacer divisiones? Puedo hacer restas iterativas. Puedo hacer una resta y luego otra resta y luego otra resta. Cada resta sumo 1 al dividendo, ¿de acuerdo? Y así voy consiguiendo hacer una división. Esto sería un comportamiento clásico. Digamos, voy produciendo la solución poco a poco. Cuando hablamos de computación cuántica, esto se acabó. No hay que pensar nunca más así. Realmente lo que hacemos es, esto parece muy bruto, pero generamos todas las soluciones posibles y entonces buscamos la solución correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un computador cuántico, porque puede poner un estado en superposición donde toda la información está allí contenida, con mayor probabilidad o menor probabilidad, pues a continuación, después de generar este estado en superposición que tiene todas las soluciones posibles, lo que va a hacer es darle mayor probabilidad a la solución más cercana a la que nosotros queremos conseguir. ¿De acuerdo? Esto, que parece una tontería, realmente cambiará el modelo de pensamiento acerca de los sistemas de información. Hoy somos capaces de construir aquello que entendemos. Un problema que nosotros no entendamos, no somos capaces de construir una solución para él. Tenemos que conocer todas las leyes de funcionamiento. ¿Por qué una simulación del tiempo, del clima, no tiene un 100% de probabilidad de aceptar? Pues básicamente porque hay muchas variables dentro del comportamiento del clima que se nos pierden, y aquellas variables y aquellos comportamientos que no somos capaces de programar, pues no los ejecutamos, y entonces nuestros modelos a veces aciertan y otras veces no, ¿de acuerdo? Con un computador cuántico yo puedo generar todos los modelos de clima posibles. No tengo que hacer más, y esto además es lo que menos me cuesta, no cuesta casi nada. Y a continuación, a partir de ahí, decir cuál es el modelo que va a ser más probable, elijámoslo, ¿no? Y entonces podremos buscarlo. Bien, ¿tenía alguna otra diferencia? El hecho de que efectivamente
cuando trabajamos con átomos para poder hacer y electrones para poder hacer computación, digamos, todas las reglas de la naturaleza ya están presentes en el electrón, no las tengo que programar. Y por esto digo en esta transparencia que hacer computación cuántica es algo físico en contra de algo sintético. ¿De acuerdo? Digo que la computación clásica es sintética en el sentido de que efectivamente yo tengo que programar todas las reglas que van a gobernar mi programa. Si no conozco todas las reglas, aquellas que no las conozco dejarán de estar programadas y mi sistema no se comportará como realmente quiero. Bien, agenda y oportunidades con respecto... ¿Voy bien de tiempo? ¿Estoy cortando ya? Vale, perfecto. Estamos en una digamos, evolución. Ahora mismo, digamos, estamos en un momento en el que no tenemos computadores realmente todavía potentes porque generan mucho ruido. En los próximos años vamos a estar trabajando en conseguir ordenadores cuánticos que no tengan ruido o que tengan menos ruido y además en entender realmente cómo podemos simular sistemas con computadores cuánticos. Lo vamos a hacer simulando sistemas reales y el hecho de tener el sistema real nos va a decir si estamos equivocándonos o no. Cuando sepamos hacer esto, podremos dar un comportamiento vivo a sistemas de información, algo que hoy en día ni siquiera nos planteamos. No pensamos en este tipo de soluciones. Es por esto que realmente la computación cuántica, cambiará la forma en la que concebimos los sistemas de información hoy en día. Muchas gracias y perdón por haberme alargado. Muchas gracias, Juan Manuel, por ceñirte al tiempo. Y doy paso ahora al profesor José Ángel Oliva, cuya intervención versará sobre no todo es inteligencia artificial. Me parece difícil creerlo hoy en día, que no todo sea inteligencia artificial, pero seguro que nos va a aclarar este término. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Sevilla, a toda la Facultad de Derecho, y un placer estar con estos compañeros tan estupendos y algunos buenos amigos. Y, bueno, voy al grano porque andamos justos de tiempo. Entonces, bueno, ya se han anticipado muchas de las cosas de las que voy a hablar. Yo dirijo un grupo de investigación desde hace 20 años que se llama SMILE, Soft Management of Internet and Learning, en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, bueno, pues nos dedicamos a proyectos de inteligencia artificial de muchos tipos, muchos en redes sociales, de detección de radicalización, observación de radicalización, clasificación de delitos de odio en redes sociales, como habló Fernando en la mesa anterior, y también proyectos mucho más pragmáticos. Por ejemplo, estamos lanzándole carritos de supermercado llenos de carros de arena a coches BMW en Alemania, con Valeo y BMW, para ver cómo reacciona el coche para la siguiente generación de coches BMW. Tengo unas fotos muy cachondas que os podría enseñar, ¿no?, con los carritos de supermercado. Pero aquí quiero bajar a las trincheras. Quiero bajar a las trincheras y voy a sacar mi vena de licenciado en filosofía y tratar de lanzar un puente entre las humanidades y la inteligencia artificial y, además, ser muy crítico con todo lo que se hace hoy en día, tratando de poner ejemplos. Y voy al grano, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo definir la inteligencia artificial como una disciplina del ámbito de la computación, los sistemas de información, orientada a simular computacionalmente comportamientos humanos que pueden ser considerados como inteligentes, ¿no? Y esto es, pues, tanto en actuación como sería la robótica, ¿no?, o como en razonamiento. Pero bueno, la robótica es una consecuencia del razonamiento. Es decir, primero un robot dice por dónde ir o qué tiene que hacer, o un piloto automático, porque lo ha razonado antes y después actúa, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el razonamiento humano, ¿no? Y el razonamiento en el sentido de ser capaz de generar inferencias, es decir, nuevo conocimiento a partir del existente, ¿verdad? Todos sabemos la definición de que le doy a mis alumnos de lógica de inferencia, ¿no? Y la obsesión humana es anticiparse al futuro, ¿no?, que es
Y se puede uno anticipar al futuro de muchas formas. Puede estimar, que es muy fácil, porque hay una tendencia, ¿no?, en un fenómeno. ¿Cuántos habitantes va a tener Sevilla en 2030? Si no hay una hecatombe, pinto una línea y acierto con cierta precisión, ¿verdad? Pero puedo buscar escenarios de predicción, de pronóstico, de prescripción, etcétera, etcétera. Hay muchos más nombres, ¿no? Y es lo que antes hablábamos, y hablaba el compañero cuando hablaba de datos, información y conocimiento, ¿verdad? Permitidme un ejemplo sencillo, trivial. Entorno hospitalario, datos, lo que en ciencia de datos se llama data lake, ¿verdad? Historias clínicas electrónicas que no hay, no son compatibles entre comunidades autónomas, imágenes en alta definición de radiología, informe de un médico de origen latinoamericano hecho a mano con términos que significan lo mismo en España que en La Habana, o no. Por ejemplo, pararse aquí es detenerse, pero en La Habana es levantarse. Ya he visto a un tipo llorando por lo que le dolía la rodilla con eso, ¿no? Porque uno le dijo que se pusiera a andar para que se parara cuando el médico había prescrito que le dolía cuando se paraba, es decir, cuando se levantaba, y lo tuvo 10 minutos en la cinta a alta velocidad. A un amigo mío estuvo llorando 2 días, ¿no? Entonces, lo que queremos, eso serían los datos, ese data lake, ¿verdad? La información sería, yo qué sé, un cuadro de mandos que dijera, bueno, la mayoría de los pacientes están hospitalizados entre 10 y 15 días. ¿Y qué sería el conocimiento? Pues tener un sistema informático que, a partir de todo eso, que no le llamo de ninguna forma ahora, dijera, si el paciente o cuando el paciente está más de 10 días, es probable que se infecte, en la UCI es probable que se infecte con la bacteria Pepita. Entonces, eso es una anticipación al futuro, ¿verdad? Y eso es lo que nos obsesiona. Y normalmente hoy en día se hace muy mal. ¿Por qué? Porque los sistemas, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero el pronóstico electoral de las elecciones de ayer de Argentina fue ridículo. El de España ni os cuento. El COVID, los muertos que iba a haber, no sé cuántos eran, pero la generación energética no tienen ni idea de lo que va a hacer. Y ahora está fallando hasta la AEMET. Hasta la AEMET ya acierta un día, pero el siguiente o iba a llover, iba a traer otro coche, pero no llovió, desde mi viaje desde Ciudad Real. Entonces, cuidado, que hablamos mucho, pero eso se nos da muy mal. Por lo tanto, creo que debemos ser un poco más modestos, ¿no? Después pondré un ejemplo final, ¿vale? Bien, entonces, me voy a centrar en el razonamiento y voy a volver a las trincheras. Perdonadme un poco la trivialización, pero creo que todos vais a entender en qué contexto lo digo, ¿no? Por un lado, los humanos razonamos o no de forma inductiva. Eso es muy estadístico, pero poco humano, ¿verdad? Es decir, yo no salgo a la calle, voy paseando ahora hacia donde tengo el coche y voy diciendo, oh, un coche y tiene 4 ruedas, oh, otro coche y tiene 4 ruedas. Y llego al hotel, digo, por lo tanto, los coches tienen 4 ruedas. Y el que está a mi lado dice, este es tonto, no es más tonto porque no entrena, ¿entendéis? Es más, nosotros somos más deductivos, ¿verdad? La experiencia nos hace sacar reglas generales y dice, hombre, pues la vida me ha contado que los coches tienen 4 ruedas, mi amigo se ha comprado un coche, probablemente tenga 4 ruedas, ¿verdad? Entonces, es menos estadístico, más humano, ¿verdad? El Machine Learning es inductivo. Vamos a dejar esa afirmación, no entremos en detalles, pero permitidme la licencia, ¿verdad? Es inductivo, es decir, son algoritmos que a partir de datos, ¿verdad?, datos numéricos estructurados y normalizables, no se comen ningún otro. Hay un epígrafe del artículo que estaba ahí en la transparencia anterior, pero después os hablaré, por si queréis leer todo esto. Uno de los epígrafes se llama «Los datos no estructurados no existen», porque no existen. Es decir, si yo quiero analizar tweets, es lenguaje natural, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural o hacer cosas en Internet, estupendo. Tengo datos no estructurados y los analizo. Pero al TensorFlow o al algoritmo, al Google Colab, ¿qué le meto? Una base de datos estructurada, numérica y normalizable. Como no sea normalizable, el Deep Learning se murió antes de nacer. Cuidado, eso es importante. Y por otro lado tenemos las viejas cosas que hablaba Juan, ¿no?, del knowledge engineering, como nació la inteligencia artificial, de tener conocimiento del dominio de los problemas, ¿verdad?, y lo que trataba la ingeniería del conocimiento, ¿de acuerdo? Digamos que son dos
enfoques, uno inductivo y otro más bien deductivo. Pero en el medio podríamos poner algo, permitidme también la licencia a los que sabéis de esto, que es el razonamiento abductivo, que nos estamos olvidando de él, que es el razonamiento probabilístico, ¿verdad? Es decir, si yo digo, si llueve mucho y hay más tráfico, probablemente tarde más tiempo en llegar a Sevilla, que alguien lo puso. Esto es razonamiento humano, puramente, razonamiento aproximado, ¿de acuerdo? Y deberíamos incorporarlo a todos estos modelos. Fijaos que los datos, conjunto estructurado, numérico y normalizable, y el conocimiento normalmente lo representamos en taxonomías, ontologías, reglas, que habéis hablado, muchos de ellas. Al final, un árbol de decisión es una regla gorda, generalizada, ¿entendéis? ¿Vale? Y aquí pinto mi querido embudo, que lo saqué ayer de la Wikipedia, es muy bonito el embudo, porque tenemos el mundo y los datos son representaciones parciales, incompletas, sesgadas desde su diseño. Cuando alguien diseña una base de datos, dice qué datos quiere almacenar ahí del mundo. Por lo tanto, este embudo hace que nos estemos perdiendo muchos matices. Si esto que estoy hablando yo se transcribe y se saca del contexto de esta mesa, probablemente las conclusiones que se saque de esto que estoy contando sean diferentes, ¿verdad? Por eso quería hablaros de esto. Y por último, también hay una relación que me encanta, que es la relación entre correlación y causalidad. De los datos numéricos se sacan correlaciones, es decir, los datos numéricos representan, oye, esto está relacionado con esto, es decir, lo que buscamos cuando analizamos datos, la ciencia de datos lo que busca es regularidades en los datos, que representamos con algo que llamamos normalmente o instanciamos con un formalismo que llamamos patrones, ¿verdad? Un patrón es una instancia de una regularidad en conjuntos de datos, ¿entendido? Pero, por otro lado, tenemos la causalidad, que no es la casualidad. Es decir, un médico de COVID dice, uy, este que entra aquí, este va mal, tiene tal, y ha visto 4 casos, no ha visto 60 millones cuando estaba empezando el COVID, ¿me entendéis? Pero ha establecido una relación causal humana, ¿vale? Por lo tanto, la propuesta o una posible propuesta es que hablabais antes, digamos, el conocimiento y los datos deben jugar con generar hipótesis uno para el otro para el uno, tratar de contrastarlas. Hay que tener en cuenta todo el razonamiento aproximado y es muy importante que el Machine Learning, que es lo que parece que es lo único que ahora es inteligencia artificial, y lo niego rotundamente, es muy ciego, es decir, contratan a un tipo que no tiene ni idea del problema, pero enchufa los datos, mete la máquina de moler, el Excel con anabolizantes y saca unas conclusiones que después tratamos de interpretar. Tengo ejemplos muy buenos sobre esto, pero ahora no hay tiempo, ¿vale? Pero quedaos con esta idea, yo creo, hay una parte inductiva, que es toda la parte de los datos y el Machine Learning, que no dejan de ser estructurados numéricos y normalizables, y otra deductiva, que nos lleva a la causalidad, y la correlación nos viene a partir de los datos, de la estadística, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado con lo que es y no es inteligencia artificial. Para mí, en los ámbitos de derecho, yo tengo una empresa, un spin-off, con un profesor conocido de muchos de vosotros, con Adán Nieto, catedrático de Penal de Castilla-La Mancha, y con Isaac Martín, que esta mañana os habrá contado nuestro proyecto de los fondos de resiliencia APIA, que es de aplicación de inteligencia artificial al derecho administrativo, y estamos haciendo muchas cosas. Entonces, ahí queremos definir, porque hay gente de derecho que nos decían en un momento dado que la firma electrónica era inteligencia artificial, o detectar no sé qué, no, eso es un Excel con ruedas y ruedas pequeñas, es decir, cuidado, no todo es inteligencia artificial, y es importante, yo creo, que colocar las cosas en su sitio, ¿de acuerdo? Cuidado con el endiosamiento de los datos, no hay datos de nada. No me contéis milongas, hay cosas forzadas y tal, pero, por ejemplo, a ver, yo qué sé, de la generación energética. Tenemos un proyecto con Ormazábal Analytics, que es una empresa importante de energía en España, y con la distribuidora en Puerto Lápice, que es CMH. Dije, bueno, vamos a mejorar la predicción de generación energética porque lo hacemos muy mal
y tú como trabajas en cosas raras, tenemos un proyecto, contratamos gente, entonces vamos a ver los datos. ¿De cuántos años tenemos datos? De 3, desde la pandemia, incompletos, porque la mitad no funcionaban, es decir, datos cada hora de contadores que envían la lectura cada hora. Tenemos de 3 años, de después de la pandemia. ¿Y de los de antes cuáles tenemos? Pues en Lugo sigue siendo igual, en la casa de mi madre. Un señor que va con una libreta como esta al mes, apunta el número del contador, los datos del contador y se lo pasa a la chica de recepción para que genere el recibo. Cuidado, no hay datos de todo, no hay datos, no sobran, no, todos los fenómenos no tenemos los datos, no hay tantas imágenes radiológicas relevantes como para establecer modelos complejos de deep learning, y menos en un hospital pequeño, ¿me entendéis? Cuidado con todo esto, es decir, cuidado con el endiosamiento de los datos, y encima es el núcleo, por ejemplo, de ChatGPT, que si tú le enchufas a ChatGPT un montón de documentos que sean todos mentira o que digan chorradas, pues lo que te dice son chorradas con mucho estilo, pero chorradas, ¿no? O sea que también tenemos muchos ejemplos. Me hicieron hace poco, a raíz de este artículo, que es este de aquí, si buscáis en Google, informe OBS, inteligencia artificial, Olivas 23, es este que causó mucho ruido. Me hicieron un par de especiales en Radio 5 y otro en televisión, que pongo unos ejemplos muy divertidos sobre consultas a ChatGPT muy llamativas, ¿no? Y a todos los sistemas generativos. También podríamos hablar de los transformers, del aprendizaje por refuerzo que eliminé de mis apuntes de los 90 por viejuno, después de la tesis de Minsky, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidado, razonamiento aproximado, cuidado con la correlación y la causalidad de esa relación, y os recomiendo, si queréis mirar algo más de esto, esto no es viejuno. Poned AAA y Make, la AAI es la sociedad más importante de congresos de inteligencia artificial. Todos los años celebran en el entorno de Stanford, que tampoco son unos piernas los de Stanford, este congreso que es sobre inteligencia artificial y knowledge engineering. Pues nada, muchas gracias. Cualquier cosa quedo a vuestra disposición. Os recomiendo que os bajéis es un informe divulgativo y es divertido, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, profesor Olivas. Al rato. Bueno, aunque, en fin, quiero aclararlo, porque parece ser que hemos dejado para último lugar a nuestra compañera Mari Carmen Romero. No, simplemente estamos actuando en función del orden que aparece en el programa de las jornadas, ¿de acuerdo? Y, Mari Carmen, cuando quieras, es tu turno. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches ya, porque ya estamos casi rozando las 9. Yo voy a ser breve, aunque traía para hablar sobre 3 conceptos. El de gemelos digitales no lo voy a abordar. De hecho, ya las transparencias no las tiene, las tenía ya ocultadas porque pensaba que iba a ocurrir esto. Pero bueno, me pidieron desde la organización que hablara de los sistemas multiagentes. Yo estuve un tiempo trabajando con este paradigma. Y porque es un paradigma, al final utiliza una serie de técnicas y tiene una filosofía, ¿no?, de cómo programar y de cómo abordar sistemas inteligentes. Se basa sobre todo en el concepto de agente. Un agente es una entidad. Como somos las personas, somos entidades que nosotros vemos, o sea, tenemos nuestros sentidos. Entonces, pues el agente, en la máquina, lo que tienes es una serie de sensores. Las personas tenemos actuadores, como son nuestras manos, nuestras piernas, tenemos las extremidades. Pues en el caso, por ejemplo, de un robot, los actuadores podrían ser las extremidades que tiene el robot, pero si no nos vamos a un robot, si no nos vamos, por ejemplo, a cualquier dispositivo que tenga un elemento que, por ejemplo, apague o encienda la luz o haga que un circuito abra o cierre, pues eso puede producir una actuación, una acción. Entonces, los agentes, al final, lo que hacen es estar en un entorno. Esas entidades viven en un entorno. De ese entorno toman información, si perciben la información. Y, a partir de lo que perciben, en función de cómo lo programemos, en función de los comportamientos que nosotros, de los objetivos, porque los agentes trabajan por objetivos, pues realizan una acción o realizan otra. Bueno, los agentes, sin el multi, los agentes se utilizan en muchísimos dominios de aplicación, en muchísimos, ¿vale? Y además
en su implementación, al final se da la mano con muchísimas otras disciplinas. Tira muchísimo de la teoría de juegos, mucho sobre la filosofía de cooperación o competición, que está relacionado también con el tema de los juegos, de la teoría de juegos, bueno, de muchísimas disciplinas, como podéis ver ahí. Al final, un agente pues, es un sistema capaz de actuar de forma independiente, de forma autónoma, a favor de su usuario o propietario. Usuario o propietario entendido como para quien tiene que cumplir ese objetivo. ¿Qué es un sistema multiagente? Pues como la palabra indica, es un sistema en el que varios agentes conviven en el mismo entorno. Entonces, al convivir esos agentes en el mismo entorno, digamos que podemos decir que se les espera una serie de habilidades relacionadas con la interrelación o la relación con los otros agentes que están en ese entorno, ¿no? Como son las habilidades de cooperar, de coordinar y de negociar. Al final, cada uno de esos agentes están en un entorno y una de las características de los sistemas multiagentes es que no todos los agentes tienen toda la información del entorno y ahí es el quid un poco de la cuestión, ¿no? Que nosotros lo que hacemos, nosotros me refiero a los técnicos, ¿no? Cuando desarrollamos un sistema multiagente, lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo global, pero programado de una manera distribuida. Es decir, cada uno de esos agentes va a tener un objetivo, de manera que al final emerge en el conjunto de esos agentes un comportamiento y ese comportamiento general permite resolver problemas de una manera distribuida y sin que todos los agentes tengan que conocer toda la información del entorno. Entonces, bueno, hay mucha clasificación de los agentes en función del número de agentes que hay en el entorno, en función de si tienen la capacidad de moverse, de ese código pueda transmitirse a través de la red, o según el grado de inteligencia. Podemos tener agentes tontos, reactivos, o podemos tener agentes que implementen técnicas más avanzadas, como Deep Learning o cualquier otro tipo de técnicas que tengamos detrás. Al final, los agentes pueden aprender. ¿Y en qué se basan? Pues todo esto lo que hace es modelar cómo aprende un ser humano, ¿de acuerdo? Tiene una serie de elementos que nos recuerdan a cómo aprenden los seres humanos. Hay una parte, digamos, de reflexión, una parte de toma de decisión y acción. Cuando actúa es porque ha tomado la decisión de cómo tiene que actuar para acercarse a su objetivo, al objetivo que le hemos programado. Tiene los objetivos, ¿de acuerdo?, de aprendizaje y eso al final le lleva a interactuar con el entorno. Y aquí voy a introducir otro concepto que no tiene nada que ver con los sistemas multiagentes, pero que los sistemas multiagentes pueden utilizarlo. Se habla mucho del aprendizaje supervisado, del aprendizaje no supervisado. Digamos que dentro del Machine Learning hay otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo, si todos recordamos el experimento de Pavlov, ¿no? Tenemos, pues en este caso, a un ratón que conoce el laberinto, porque lo metemos en el laberinto y le vamos cambiando el queso de sitio. El ratón, la acción que realiza es entrar en el laberinto e intentar encontrar el queso. ¿Qué es lo que le motiva al ratón a encontrar el queso? Es una recompensa, ¿de acuerdo? Bueno, pues el ratón, conforme va entrando en el laberinto, va teniendo un estado interno de qué estructura tiene el laberinto, va aprendiendo, va observando. Si esto lo pasamos, digamos, a la jerga de los agentes, pues podríamos decir que el agente va a tener un estado interno que viene, lo que tiene es su conocimiento, su experiencia. Ahí podemos utilizar distintas técnicas de distintas maneras, pero al final lo que va a hacer es ejecutar una acción y en función de la acción que ejecute en ese entorno vamos a tener un módulo o algo ahí que lo que va a hacer es interpretar qué ha ocurrido en el entorno. Y, en función de lo que ha ocurrido en el entorno, ese interpretador va a devolver la recompensa a la gente y, además, la gente va a aprender de esa nueva observación. Con lo cual, cuando hay un premio, el agente aprende que se está acercando a su objetivo, que es, en definitiva, lo que queremos, ¿no? Entonces, al final,
aquí lo importante es que conviven en un entorno compartido. Se definen una serie de estados, eso cada uno de los agentes puede cambiar de estado y hay una probabilidad de que cambie de un estado a otro y además una recompensa asociada a ese cambio de estado, ¿no? Entonces hay distintos enfoques. Está el enfoque puramente competitivo, como este que vemos aquí. Está el enfoque puramente colaborativo, que no tenía ningún GIF para poneros. Y está el escenario mixto, que es el que tenéis a vuestra derecha, en el que cada uno tiene como objetivo llegar al extremo de su color. En realidad no tiene como objetivo cooperar con los demás, pero si coopera con los demás consigue su objetivo, ¿vale? Pues un poco este tipo de cuestiones son las que intentan implementarse en la filosofía del aprendizaje por refuerzo. Y salto a un tercer concepto, porque los voy a conectar al final, de aprendizaje federado. En el aprendizaje federado lo que hacemos es que varios modelos puedan aprender de datos que están almacenados en distintos sitios, de manera que realmente los datos no viajan, sino que lo que se comparte, ahora mismo de una manera centralizada, porque las soluciones ahora mismo son centralizadas, es, y os pongo aquí un poco el esquema, hay un servidor federado que va creando un modelo global a partir de modelos locales que se van entrenando en datos que están en distintos sitios. El resultado de ese aprendizaje va a ese servidor central que va alimentando ese modelo global, de manera que nos permite, una de las cosas que nos permite es no tener que compartir los datos, es decir, facilita las cuestiones de privacidad, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la ilustración de un framework de aprendizaje federado propuesto por Google, en el que bueno, pues, el esquema es básicamente el mismo y utiliza una serie de modelos en los que lo que tenemos son unos pesos y esos pesos van variando en función de cuándo se van entrenando los modelos en local. Aquí tenemos un ejemplo de aprendizaje federado horizontal en el que, si os fijáis, aquí lo que estamos utilizando para aprender en cada uno de los clientes son aquellos datos que son comunes en todos, ¿de acuerdo? Porque, como se ha comentado anteriormente, no siempre disponemos de todos los datos. Hay veces que hay hospitales que capturan unos datos, otros hospitales capturan otros datos. Entonces, si queremos entrenar un modelo con distintos datos, pues eso complica la situación. Entonces, tenemos que aprovechar qué datos tenemos para hacer distintos entrenamientos con esos datos. Luego está el aprendizaje federado vertical, en el que lo que hacemos es, de dos clientes comunes, coger aquellos en los que comparten los mismos datos, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando, nos acaban de conceder un proyecto y ahí es donde lo conecto un poco con la parte de la computación distribuida en sistemas multiagentes, en el que queremos crear soluciones que permitan hacer esto mismo del aprendizaje federado, pero de una manera distribuida. Y además aprovechar la creación de datos sintéticos, que creo que nadie ha mencionado ese concepto en la mesa. Es un concepto también muy en boga. Son datos que creamos de una manera artificial, intentando, y ahí es donde está lo complicado, y en eso es lo que vamos a trabajar también en el proyecto, intentando que los datos sean iguales, similares, con los mismos patrones que los datos originales, que los datos que son, por ejemplo, en el caso de los hospitales, de personas reales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un poco el reto está en cómo ahora mismo que tenemos servidores, ese servidor global que nos permite aunar cada uno de esos modelos, cómo poder hacerlo utilizando ese enfoque de computación distribuida. Y con esto yo creo que, no sé si me he pasado de tiempo. No, sí, ya digo que los ingenieros informáticos sois bastante más concretos y precisos con la gestión del tiempo. No sé si usáis alguna inteligencia artificial para ello. La humana no suele ser. Bueno, pues yo simplemente quiero agradecer a la mesa las intervenciones que han hecho.
Creo que hay una cosa que nos ha quedado muy clara y es que el dato no lo es todo y que hay que trabajar de manera crítica también con un concepto como es el dato. Eso sé que es un poco tarde, pero no sé si hay alguna pregunta del público. Si la hubiera, sé que ya somos pocos a esta hora de la noche. Si no, yo daría por concluida la mesa, agradeciendo de nuevo a todos los miembros. Es una mesa muy numerosa, tengo que decir, y muy rica informativamente hablando. Y creo que además nos llevamos una idea muy clara. Creo que todas las ramas deberíamos trabajar de manera transversal con la ingeniería informática. Creo que es fundamental y hoy en día no podemos ir por nuestra cuenta. Creo que el conocimiento se produce a través de la transversalidad. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra presentación. Al público también muchas gracias por la perseverancia de haber quedado hasta última hora. Y bueno, mañana se volverá a retomar la tercera jornada, creo que a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.